Hermanos, que el Señor le bendiga y amigos. Le voy a pedir que abran sus Biblias en la carta a los Efesios y vamos a estar meditando en el capítulo 4, versículos del 1 al 6. Es un privilegio otra vez estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor y mi oración es que el Señor use su palabra para hablarnos en esta tarde. Quisiera comenzar esta prédica de una manera tal vez un poquito no ortodoxa. Quisiera comenzar con una adivinanza, si me lo permiten. ¿Están listos? Pongan atención. A riddle, una adivinanza. Dice, ¿qué camina con 4 patas en su infancia? Con 2 patas cuando adulto y con 3 patas cuando viejo. ¿Ya lo agarraron? Es el ser humano. Cuando bebé gatea en 4 patas. Cuando es adulto camina con 2. Y cuando es viejo no le crece una pata, ¿verdad? Sino que usan un bastón. ¿Ok? Qué interesante que podemos distinguir las diversas etapas del ser humano por la manera en que camina. En este pasaje de Efesios 4, del 1 al 6, Pablo está diciendo o está haciendo algo similar. Sin embargo, él no comienza con una adivinanza, sino con un ruego. Ahora imaginémonos que Pablo estuviera cara a cara con nosotros y nos dijera a nosotros lo que le va a decir a los efesios, a la iglesia en Éfeso. Puede ir al versículo 1, dice al principio, la primera frase que dice, yo pues preso en el Señor, os ruego. Es como que si Pablo estuviera apelando a nuestras conciencias y a nuestros corazones. Él no dice, yo les sugiero, no es una sugerencia, no le dice, yo les mando, yo les ordeno, él no está tratando de ser autoritario, él les ruega. Es como que si Pablo estuviera diciéndonos, hermanos, lo que les voy a decir es algo muy, muy importante. Y si es así, hermanos, esto amerita que nosotros paremos y pongamos atención a lo que Pablo va a decir. Así que veamos qué es lo que Pablo nos está rogando. Versículo 1 dice, léalo conmigo. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora no sé si usted lo notó, Pablo usa una palabra importante aquí, bien clave. Dice, yo os ruego que andéis. Pablo usa la palabra andar para describir la manera de vivir de la iglesia. O cómo es que se debe conducir la iglesia, cómo se debe conducir, cómo debe vivir el creyente. Piénselo de esta manera. En su vida cotidiana, ¿qué usa usted más para moverse? Sus pies, ¿verdad? Si usted tiene que levantarse para ir al trabajo, ¿qué tiene que hacer? Que pararse de la cama y caminar, irse a bañar. Si necesita hacer desayuno, tiene que caminar hacia la cocina. Necesita ir al trabajo, tiene que ir al carro, caminar hacia el carro y meterse al carro, ir al trabajo. Si tiene que ir a buscar a los niños, tiene que caminar al carro e irse a buscar a los niños. El caminar representa nuestro diario vivir. ¿Estamos claros en eso? Representa nuestro diario vivir. Pero ¿cómo más sabemos que cuando Pablo dice andar, quiere decir vivir? Bueno, yo creo que hay una evidencia contundente y está en el capítulo 2 de Efesios, versículos 1 al 3. Y yo quiero que vayan ahí conmigo. Versículos del 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales, oigan, anduvisteis en otro tiempo. Otra vez está usando la palabra andar. ¿Cómo? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme al enemigo,
El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. En los deseos de nuestra carne, en los deseos de la voluntad, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pablo hace una equivalencia entre el andar y el vivir. En otras palabras, él dice, andar en nuestros delitos y pecados equivale a vivir como hijos de desobediencia, equivale a vivir siguiendo la corriente de este mundo, equivale a vivir conforme al enemigo, equivale a vivir obedeciendo los deseos pecaminosos de la carne. ¿Entiende el punto? Yo creo que lo estoy rematando demasiado, pero andar quiere decir ¿qué? Vivir. Ahora Pablo le ruega al cristiano, a la iglesia, a que tiene que vivir de cierta manera. ¿Y cuál es esta manera? Nos preguntamos. ¿Por qué es tan importante esto, Pablo? ¿Por qué nos está rogando Pablo a que andemos de cierta manera? Bueno, sigamos en el versículo 1 del capítulo 4. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cuál es esta manera en que tenemos que andar? En que Pablo está diciendo a los efesios que tienen que andar. Tenemos que andar como es digno de nuestra vocación o llamado. Pensemos acerca de esto un poquito, ¿verdad? ¿Qué quiere decir digno? ¿Qué quiere decir andar como es digno? Esto quiere decir simplemente que nuestro andar, nuestra manera de vivir tiene que reflejar ¿qué? Nuestro llamado. Si yo voy a andar como es digno de mi llamado, yo tengo que reflejar mi llamado en la manera en que yo vivo. ¿Estamos claros? ¿Y qué es esto de llamado? Porque es digno de la manera en que hemos sido llamados, ¿verdad? ¿Qué es esto del llamado? ¿A qué se refiere? Bueno, yo tengo un ejemplo bien simple. El ejemplo es de mi familia, de nuestro hogar. Es nuestro llamado familiar a los niños. De vez en cuando nosotros les recordamos a los niños que ellos son ureña. Que si van a la escuela ellos tienen que representar ¿a quién? A los ureñas. Idul y yo los estamos llamando a portarse de cierta manera. ¿Cuál es el llamado? Que tienen que comportarse como un ureña. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Él nos está llamando a nosotros a comportarnos, a vivir de cierta manera. Como cristianos, hermanos, tenemos la responsabilidad. Tenemos el deber. Y le añado el privilegio también, hermanos, de vivir de cierta manera. Ok, ya entendemos que Pablo nos está llamando a vivir de cierta manera. A vivir de una manera que refleje el llamado que Cristo nos hizo. Y entonces usted se pregunta, pero ¿cuál es este llamado? ¿Qué quiere decir? O sea, ¿qué es este llamado? ¿De qué se trata esto? Bueno, cuando fuimos salvos hemos sido llamados a ser seguidores de Cristo. ¿Entendió eso? Yo creo que ya estamos juntando las cosas. Hemos sido llamados a ser seguidores de Cristo. ¿A quién tenemos que reflejar en nuestro andar diario? A Cristo. En otras palabras, como iglesia tenemos que conducirnos, tenemos que comportarnos, tenemos que andar, tenemos que vivir de una manera que refleje a Jesús en nuestras vidas. Escuchemos al apóstol Pedro, describir este llamado en 1 de Pedro 2, 9. Si usted tiene su Biblia ahí, búsquelo conmigo. 1 de Pedro 2, 9. Pedro está hablando le está hablando a los creyentes, y le está diciendo, ¿qué es lo que son ustedes ahora en Cristo? Dice aquí, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué?
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿Escuchó la palabra? Os llamó, ¿de qué? De las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el llamado entonces? ¿Qué quiere decir reflejar a Cristo? Que ya no nos vamos a comportar como las tinieblas, sino como la luz. Como la luz. Yo creo que estamos claros con eso, ¿verdad? Y yo creo que Pablo ahora está tratando de decirnos, en lo que sigue del pasaje es que ¿cuáles son las características de este andar del cristiano? Si vamos a andar como Cristo, si vamos a reflejar la luz, ¿de qué se trata esto? Pablo nos va a decir. Y yo creo y le sugiero que lo que está hablando Pablo en este pasaje tiene que ver cómo nosotros nos tenemos que comportar como iglesia, como hermanos. Y usted lo va a ver en un momentito. Versículo 2, vamos al versículo 2. Entonces Pablo dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pablo le está diciendo a los efesios, esta es la manera que nos tenemos que comportar como iglesia. Entonces yo le digo a usted que lo que vamos a leer ahora y lo que vamos a estudiar es el andar de los cristianos como iglesia. ¿Cómo es que tenemos que comportarnos los unos con los otros? Y Pablo dice que la primera característica del andar del cristiano como iglesia es ¿qué? ¿Qué es la primera cosa que dice? La humildad. La humildad. Ahora, ustedes son expertos en la humildad. Nosotros hicimos una serie entera acerca de la humildad. Usted ya sabe qué quiere decir la humildad. No creo que se lo tengo que explicar mucho, ¿verdad? Sé qué es la humildad. Según Filipenses 4, humildad es estimar a los demás como mayores que nosotros. Es preocuparnos por sus necesidades, así también como nos preocupamos por las de nosotros. Humildad es tomar el lugar de siervo tal como lo hizo Jesús, quien siendo Dios se hizo ¿qué? Hombre. Y vino a servir y a dar su vida en rescate por la humanidad. ¿Ya sabemos qué quiere decir ser humilde? Es poner a los demás primero que a nosotros, así mismo como Jesús lo hizo por nosotros para salvarnos. Esa es la humildad. Me viene a la mente, yo no puse ejemplos aquí, pero me viene aparte del ejemplo de Cristo, me viene a la mente y quiero hacer mención de esto porque es algo que yo supe en esta semana y es acerca de que no sé si saben que Marielis estuvo en el hospital, ¿verdad? Estuvimos orando por ella, yo estuve orando por ella especialmente esta mañana, pero me vino a la mente Marielis porque fuimos a visitarla hace unas 2 semanas. Y ella, la manera en que ella habló me hizo recordar acerca de esto, de una persona humilde. Porque en medio de su dolor tan fuerte, ella nos contaba cómo su hijo era un hijo ejemplar, era un hijo esforzado, estudioso. Y entonces nosotros al escuchar, obviamente, nosotros decimos, bueno, tú lo criaste bien, tú hiciste un buen trabajo, Marielis. Y ella dice, no, fue el Señor. Yo, toma humildad reconocer de que nosotros somos puramente siervos. Y me acuerdo ella compartiendo su testimonio ahí diciendo, mira, a veces yo me enojo, el lunes antes el lunes, una semana antes de que pasó, el lunes ella dice, o ese mismo lunes que pasó, dice, nosotros íbamos a la universidad y estábamos tarde y yo estaba bien enojada porque íbamos tarde y inclusive hasta le alcé la voz y ella dice, y después tuve que pedirle perdón. Y yo digo, wow. Qué ejemplo de humildad. Porque a los padres nos cuesta pedir perdón cuando nosotros fallamos. Porque creemos que, bueno, nosotros tenemos la razón. Y ella se dio cuenta. Y fue humilde y pidió perdón.
y se dio cuenta de que ella simplemente era un instrumento de Dios para formar la vida de Almani. Y les dejo ese ejemplo porque yo creo que es un ejemplo bien tremendo. Que aún en su dolor ella reconozca, no, yo simplemente era un siervo. Así que tenemos suficientes ejemplos de humildad. Y eso es lo que tiene que destacar el andar del cristiano entre nosotros, la humildad. Pero no solo descarta la humildad el andar del cristiano, también el andar del cristiano lo descarta la mansedumbre. Dice ahí, con humildad, con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Bueno, en inglés dice meekness is weakness. En español dice yo soy manso, pero yo no soy menso. Pero no tiene nada que ver con eso. El doctor J. Vernon McGee dice en su estudio sobre la carta de los Efesios, él dice que la definición de mansedumbre es esta, es fuerza bajo control. Fuerza bajo control. Tenemos un gran ejemplo de esto en la Biblia, Moisés. Vamos a Números, capítulo 12, versículos del 1 al 13. Y quiero que vean este recuento, es rápido, pero yo creo que es poderoso porque nos enseña claramente qué quiere decir ser una persona mansa. Moisés, en el capítulo 12 de Números, versículos 1 al 13, lo vemos aquí. Y dice la palabra del Señor, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Resulta que Moisés se había casado con una mujer que no era hebrea, era una mujer etíope, por eso dice cusita ahí. Y parece que María y Aarón se pusieron celosos y empezaron a hablar contra Moisés. Parece que María era la líder porque pusieron el nombre primero de ella ahí. Y dijeron, versículo 2, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Oigan, este se cree el gran, solo por él puede hablar Dios. Dice, no. Dice, ¿no ha hablado también por nosotros? Sí, a nosotros Dios nos habla también, dicen ellos. Y dice que lo oyó Jehová. Y oigan qué le añade, qué detalle le añade Dios a esto. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué Dios añadió ese detalle ahí? ¿Qué hubiera hecho usted si usted es el líder y su hermano y su hermana empiezan a criticarlo? ¿Se hubiera quedado tranquilo? Probablemente yo hubiera empezado a discutir con ellos. Si soy el líder, tal vez digo, bueno, ¿ustedes qué se creen? Vayan para allá. Moisés no dijo nada. ¿Y saben qué? Dios fue el que salió a su defensa. Versículo 3, y aquel varón, 4, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salí vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Jehová dijo, bueno, vamos a resolver este asunto ahorita, métanse al tabernáculo. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le aparece en visión, en sueños, hablaré con él. No es así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Miren lo que dice de Moisés, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Miró a Aarón, a María, y he aquí estaba leprosa. Estaba leprosísima. Dios la juzgó por haber criticado a Moisés. Y dijo Aarón a Moisés, ay Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado.
No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces, ¿qué? Y aquí está el hincapié. Entonces, ¿qué? ¿Qué hizo Moisés? Moisés dijo, ahora sí me la voy a resolver con estos dos. Sáquenlo del campamento y no lo quiero ver. Yo quiero que usted vea la mansedumbre de Moisés aquí. Aparte de que habían criticado contra él, dijo, entonces Moisés, ¿qué hizo? Clamó a Jehová, diciendo que te ruego, oh Dios, que ahora, que la sanes ahora. Moisés no remetió contra ellos, él clamó a Jehová para que sanara a su hermana. Eso es mansedumbre, hermanos. Moisés tenía toda la autoridad como líder. Dios le hablaba a él cara a cara y aún así él dijo, no. Padre, Jehová, sánala. Él no dijo, no, yo me la voy a resolver con ustedes ahora. No, él quedó callado cuando estaban criticándolo. Dejó que Dios peleara su batalla. Pero tenemos otro ejemplo, a Cristo. La palabra del Señor en Mateo dice que Jesús dijo, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. ¿Cómo es que Jesús era manso y humilde? Siendo Dios, como vimos, teniendo el poder de hacer lo que Él quisiera hacer. ¿Qué hizo Jesús? Él se sometió a la voluntad del Padre. En Juan 6:38 dice que Jesús dijo que Él no vino a hacer su propia voluntad, Él vino a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. En el huerto de Getsemaní, no sé si ustedes se acuerdan, el huerto de Getsemaní fue antes de que fuera a la cruz. En ese huerto Jesús le oró a su Padre con esa angustia y ese dolor y Él le dijo ¿qué? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y otra vez Él le dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cristo siendo Dios, teniendo todo el poder que Él tenía, el que Él tiene, se sometió. Otra vez, poder bajo control. ¿Entienden qué es mansedumbre? Mansedumbre es someter, hermanos, todo lo que somos a la voluntad del Padre. Una vida mansa, hermanos, es una vida que se deja guiar por la palabra de Dios y no por sus propios pensamientos, no por sus propias opiniones, no por lo que está de moda, no por lo que la cultura dice. Es una vida que se deja controlar por el Espíritu Santo, no por las emociones, no por las presiones de la vida. Esa es una vida de mansedumbre. Pero no solo el andar de los cristianos se descata por la humildad y la mansedumbre, sino también por soportar con paciencia. Regresemos al versículo, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. ¿Qué quiere decir soportar? Soportar no quiere solamente decir aguantar. Ese hermanito me cae mal a mí, pero lo aguanto. Soportar tampoco quiere decir que evadimos el tratar nuestras faltas y pecados. Ay, la hermana me faltó el respeto, pero mejor me quedo callado y así mejor me aguanto porque así no busco conflicto. Eso no es lo que está diciendo la palabra del Señor aquí, hermanos. Soportar con paciencia implica esfuerzo. No es la salida fácil, implica esfuerzo. Implica sacrificio, va a costar, va a ser difícil. Míralo de esta manera, ¿ok? Esta ilustración, a ver si esto nos ayuda a entender. Cuando tú le pones soporte a algo, hay algo que está como que tan valioso, está pesado y tienes que ponerle soporte, ¿qué es lo que tú haces? Tú agarres algo, se lo pones por debajo
para que agarre ¿qué? El peso, ¿ok? Estás poniendo algo para que cargue el peso. Hermanos, es nuestro llamado como hermanos en Cristo. Tenemos que cargar los unos a los otros el peso de cada uno. Ese es nuestro llamado como iglesia, hermano, es estar dispuesto a caminar lado a lado con mi hermano a través de sus debilidades, a través de sus luchas, a través de todas las cosas que puedan venir. Yo no voy a decir, no, ya mi hermanito ya falló demasiadas veces, yo no voy a ayudar. No nos damos por vencidos. Pero seguro estamos pensando, bueno, eso es difícil. José, eso es difícil porque si a mí me hieren o me ofenden o me tratan mal, yo tiendo a querer hacer una de estas tres cosas. O me quiero vengar, o me quiero aislar, o me desanimo. Bueno, hermanos, por eso el versículo continúa y dice que soportándoos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor. El amor que Dios pone en nuestros corazones, hermanos, es lo que nos va a llevar a tratar con las faltas y los pecados. ¿Por qué? Porque nos preocupamos los unos con los otros. El amor también va a permitir que haya un genuino perdón. Y que así podamos seguir caminando lado a lado el uno con el otro. Y también el amor de Dios es el que nos va a llevar a ir esa milla extra con mi hermano y no abandonarlo. Yo sé, hermano, que esto parece un estándar muy alto. Y lo es, yo sé que lo es, hermanos. Y así debe ser. ¿Sabe por qué? Porque ¿a qué le estamos apuntando? Usted no le está apuntando a parecerse a mí, o al pastor, o a algún otro hermano que sea maduro. Usted le está apuntando a Jesús. Jesús es el estándar. Claro, va a ser alto. Pero hermano, como yo les he dicho anteriormente, hay una buena noticia. Gálatas 2:20. Perdón, Gálatas 5:20. Más, usted se lo sabe. 20, 22. Me perdona si estoy, if I'm off. ¿Qué dice ahí? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Acabamos de ver eso, ¿verdad? Soportar con paciencia. ¿Ok? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Control. El fruto del Espíritu. ¿Cuándo usted le ha dicho a un árbol, esfuérzate por sacar frutos? Y salen los frutos. ¿Dónde ha visto usted eso? Nunca. Nunca, ¿verdad? ¿Sabe por qué esto es buenas noticias? Porque estas características de humildad, de mansedumbre, de soportar con paciencia, de tener control, son frutos del Espíritu, hermano. El Espíritu Santo es el que lo produce en ti y en mí. No tenemos que depender de nuestras fuerzas. Yo no tengo que decir, bueno, yo me tengo que esforzar para hacer esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que sí tenemos que hacer, hermanos, es lo que dice la Biblia, es permanecer en Cristo. Jesús dijo, permaneced en mí. Y así es que vamos a dar fruto. ¿Y cómo es que permanezco en Jesús? Haz las cosas que Él nos ha provisto para que Él te nutra. Y así va a salir el fruto. ¿Qué cosas son esas? Bueno, la oración. ¿Cómo está tu vida de oración? La palabra. ¿Está llenando la palabra de Dios tu vida? La comunión unos con otros, hermanos. Aquí es que nos vamos a frustrar los codos. Aquí es que nos vamos a
chocar las cabezas. Aquí es donde el Espíritu Santo va a empezar a hacer la obra. De mostrarnos nuestras debilidades, de aprender a bregar con nuestros pecados. Y van a ser oportunidades que el Espíritu va a usar para que el fruto de humildad y mansedumbre se dé. Oración, palabra, comunión unos con otros. Déjenmelo ponérselo de esta manera, una ilustración. Estamos hablando con Hochi acerca de sembrar semilla, de hacer crecer la hierba, porque mi patio no es un buen ejemplo de crecer hierba, por ponérselo de esa manera. El de Hochi, wow, vaya a verlo, ese patio está tremendo. Y usted sabe que resulta que este periodo ahorita de otoño es el periodo perfecto para usted sembrar la semilla, para usted preparar su campo, para que en la primavera salga y sea verde y sea bonito. ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir a ustedes? Prepara el campo de tu vida. ¿Qué estás sembrándole a tu vida? ¿Con qué lo estás regando? No te esperes hasta que venga la primavera y de ahí cuando no salgan frutos tú vas a decir, bueno, ¿qué me pasó? Tienes que empezar ahora a preparar el campo de tu vida a través de la oración, la palabra, la comunión. Para que cuando venga la primavera y pase el otoño, des el fruto del Espíritu Santo. Hermanos, yo espero que tengan 2 minutitos más y yo termino. Perdón, me voy a correr un poquito tarde, pero hay una cosa más aquí en el capítulo, en el pasaje, que caracteriza el andar del cristiano. Y este versículo 3, ¿qué dice? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El andar del cristiano se caracteriza por la humildad, la mansedumbre, porque nos soportamos con paciencia, en amor, pero también, ¿por qué? Porque mantenemos la unidad. El versículo dice que tenemos que ser solícitos. Esto quiere decir que tenemos que ser diligentes. En otras palabras, mantener la unidad del Espíritu tiene que ser una prioridad de la iglesia. Tenemos que ser intencionales en guardar la unidad del Espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? Yo creo que ya Dios nos ha dado la respuesta. Primero, podremos guardar la unidad del Espíritu cuando caminamos como siervos. Humildad. Cuando nos sometemos al control del Espíritu Santo, mansedumbre. Cuando estamos comprometidos a andar lado a lado, tratando con nuestras faltas, perdonándonos, animándonos los unos a los otros, sin darnos por vencidos. ¿Por qué? Por el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Pero la segunda parte del versículo nos da la segunda manera en que podemos mantener la unidad. ¿Cuál es esta? Dice, en el vínculo de la paz. Si la paz, hermanos, es la meta de cada uno de nosotros, esto nos va a ayudar a mantener la unidad. La paz. Ahora es importante, hermano, que notemos que esta unidad fue formada por el Espíritu. Yo no la puedo crear, tú no la puedes crear. El versículo dice la unidad del Espíritu. Nuestro deber es mantenerla, no hacerla. Y creo que el Espíritu guió a Pablo a mostrarnos las verdades esenciales que encierran esta unidad. Y con esto vamos a terminar, hermanos. ¿Por qué lo llamo verdades esenciales? Piensen esto, a los que son chef aquí. Si usted tiene una receta para hacer algo, ¿verdad? Y hay un ingrediente esencial. ¿Qué pasa si usted no usa ese ingrediente esencial? No sale. Se dañó. A continuación vamos a leer las verdades esenciales de la fe cristiana que ayudan, que forman esta unidad. Y yo quiero que ustedes me ayuden.
Están en el versículo 4, lo vamos a leer todos juntos. Ok, le voy a pedir que se pongan en pie. Y que lo digamos con todas nuestras fuerzas. Esto es importante y le pongo mucho énfasis por esta razón, hermanos, porque estas verdades son las que distinguen la sana doctrina de doctrinas falsas. Distinguen al reino de la luz del reino de las tinieblas. Distinguen el reino de los cielos del reino del enemigo. ¿Están listos para declararlas? Versículo 4 dice, dígalo fuerte, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Siga, un Señor, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Alrededor de estas verdades, la verdadera iglesia de Cristo, los cristianos salvados por gracia, por medio de la fe, guardan la unidad del Espíritu. No importa la denominación. Cierra tus ojos, por favor. Quisiera que para concluir reflexionemos. Le voy a hacer algunas preguntas para que piense. ¿Estoy andando con humildad y en mansedumbre con mis hermanos? ¿Estoy soportando con paciencia a mis hermanos en amor? ¿Es mi prioridad guardar la unidad del Espíritu buscando la paz? Si somos honestos, todos tenemos mucho trabajo por delante. Y si hay algo práctico que quisiera rogarte, así como Pablo ruega, que hagas ahora es que salgas de aquí y hagas esto. Prepara el terreno de tu vida ahora. Busca al Señor en oración, busca su palabra. Busca que Dios te hable y que lo conozcas más profundamente. Congrégate con tus hermanos, busca esa comunión. Y tú sabes que cuando venga la primavera, cuando llegue la primavera, el Espíritu va a producir a Cristo en ti. Esa humildad, esa mansedumbre, esa paciencia, ese amor, ese fuerte compromiso a mantener la unidad. Prepara tu terreno ahora. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra, porque es manantial de vida a nuestras vidas. Gracias Espíritu Santo por hablar a nuestros corazones a través de ella. Oh Dios, pedimos que tú nos ayudes a ponerla en práctica ahora que salimos a nuestros hogares y regresamos a nuestras vidas cotidianas. Oh Señor, ayúdanos a preparar nuestro terreno, a hacer una prioridad el buscarte a ti, el crecer como iglesia, como cuerpo, el querer ver el fruto de tu Espíritu creciendo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque solo tú lo puedes hacer. Te necesitamos en el nombre de Cristo Jesús.